en principio yo he comentado, no sé si sabes la noticia de lo que es el Tesoro Público de esta Sí. semana, la subasta, lo que es, han colocado por primera vez en la historia, Ujú. pues lo que es la rentabilidad que ofrecen a 10 años ya negativo. Sí, no lo sabía, pero hoy he estado viendo una póliza de un cliente y me ha Ujú. llamado la atención porque es un plan de previsión asegurado, un PPA, y tenía Sí, una sí, rentabilidad negativa. Además, precisamente correcto. bueno, estaba intentando concertar una entrevista con él para cambiar el producto bueno, pues pasarlo a un plan de pensiones con componente de renta variable para que tenga una expectativa mayor de rentabilidad. Y Sí. revisándolo me he quedado así un poco perplejo porque efectivamente tenía una rentabilidad negativa, un menos Pues 0,06 o algo así. con esta introducción es lo que he mencionado, que en principio el último vídeo, el Instagram Live de este año será el próximo viernes. Sí. Y en principio la idea que teníamos yo y tú era que tratáramos estos temas de, pues, de actualidad del mundo financiero. Uh-huh. Sí, perfecto, podremos hablar de ello, ¿no? Más adelante, pues Sí, sí, en cuando... principio el próximo viernes. Ah, Y, bien, vale. y tratarlo de una forma, digamos, muy liviana, el lenguaje muy coloquial Uh-huh. y entender un poco que los mercados están cambiando. Uh-huh. Muy bien, La pues forma tradicional de ahorrar, esto ya podemos decir ya es fruto del pasado, sobre todo el perfil conservador. Pero eso hoy no toca. Hoy es solo una introducción y como tenemos el tema de actualidad, la sí, noticia que yo he hecho algún vídeo que lo he anunciado y ha habido bastantes que les ha gustado, el vídeo acercar. en LinkedIn. No, el vídeo que yo he anunciado, el reel, he hecho un reel en Ah, sí. Instagram Uh-huh. hablando de este tema de lo que es la subasta del Tesoro Público. Ah, de acuerdo. Vale, pensaba que era el vídeo en el que anunciabas nuestra charla de hoy, de esta tarde, vale. Sí, sí. Aparte de que normalmente hay ya personas que ya, incluso ya algunos ya son, que mantienen la fidelidad de que nos van dando alguna reseña o nos lo comparten, que lo agradecemos con todo el corazón, pero Uh-huh. me refiero que en el reel ha sido muchas personas que no son seguidoras de mi perfil. Muy bien. Y me ha sorprendido porque es un tema que muchas personas o un público en general quizás no les llega esta información Uh-huh. y parece ser que, pues, al ser, como ha sido un vídeo muy escueto, no ha durado ni 40 segundos, Uh-huh. eso también ha llegado la información y, oye, pues es interesante saberlo. Muy bien. ¿Y qué tal va el tema que nos ocupa hoy del seguro para el inquilino? ¿Has adelantado Bueno, algo? Creo que estabas comentando un caso. Yo cuando me he intentado conectar, estabas comentando un caso que habías tenido con algún cliente en tu oficina, ¿no? sí, sí, estaba comentando un caso real que decía que no era el único, había pasado algunos similares, Uh-huh. en el caso del asegurado, yo lo tenía, era el propietario, una vivienda unifamiliar. Y el inquilino estaba en la cocina y no sé Así. si por descuido, pues una sartén prendió fuego y hubo un incendio parcial. Uh-huh. Y pues el cliente que es el asegurado, el propietario me refiero, pues me informa de lo sucedido y lo primero que yo incluso cuando entró el inquilino, que le hicimos el seguro del propietario, yo ya le previne, le avisé, le dije, sobre todo como consejo incluso de amigo, porque llevas una relación con clientes de hace muchos años, Uh-huh. el inquilino que se haga un seguro, pero si no lo que hacer en nuestra agencia, que lo haga en la compañía que quiera. Pero cosas que pasan, que a veces piensan que nunca va a suceder o no quieres gastar más o no puedes. Eso tendríamos que analizar cada caso individual. Uh-huh. Y pues el hecho sucedió, hubo el incendio. Y claro, Allianz reparó, indemnizó, bueno, reparó particularmente el cliente, escogió reparadores particulares, hicimos Sí. un peritaje, indemnizamos. Y una vez está indemnizado, Allianz, saludamos a María Asunción, dice, ok, con el dedo, perfecto, sí. Tú sabes que la ley, cada uno defiende sus intereses, pues resultó que nosotros, en este caso la aseguradora Allianz, Sí. pues como indemnizó unos daños que había un causante, eso es como si hubiera un accidente entre dos vehículos, tienes el coche a todo riesgo, te da un golpe un tercero, yo no te lo pago por todo riesgo, pero luego
reclamo al causante, a la aseguradora del causante. Sí, con la propia póliza del propietario, ¿no? Por los daños Exacto, sí, su sí. casa. Pues nosotros, sí, llegamos a reclamar al inquilino de una forma particular, porque no tenía aseguradora. Y me viene el propietario, oye, Simo, que es muy buena gente, que a mí me interesa que no tengan líos, porque claro, quizás se enfadan conmigo y luego me dejan de pagar alquiler o se van. Digo, oye, eso ya no depende de mí ni de ti. Y además y te informé previamente antes de contratar el seguro. Y al final el inquilino pagó, pero le costó bastante. Hasta a mí me llamó el inquilino bastante enfadado. Y digo, oye, yo disculpa, yo solo hago mi trabajo y yo informo Claro. de posibles consecuencias, ¿no? Pero consecuencias en el buen sentido, asesoramiento, no con amenazas. Sí, es un ejemplo que ponemos siempre, ¿no? Yo cuando hablo con un inquilino y va a alquilar una casa y me solicita... Sí, propietario te refieres, ¿no? No, Has dicho inquilino. Sí, con el inquilino. Al que va a ir a vivir de inquilino, vale, había entendido al revés, sí. Cuando hablo con un inquilino y me solicita un seguro que generalmente te suelen solicitar un seguro de responsabilidad civil como inquilino, siempre les pongo este ejemplo del tema de estar cocinando en casa y que se produzca un incendio, ¿no? Que por la responsabilidad civil, pues los daños que cause tanto al piso del propietario como a otros bienes que puedan ser del propietario o a un tercero, un vecino, por ejemplo, como consecuencia del piso del vecino, como consecuencia del incendio, pues quedarían cubiertos por la responsabilidad civil, ¿no? Pero nunca había tenido ningún caso. Y ahora este caso que has tenido tú, pues en la realidad pues pasa, ¿no? Yo digo, a mí me ha sucedido al menos en 2 casos a más, aparte de este. Por incendio. Sí, uno fue un caso hace 20 años, un tema, no sé si es de creencias, es un caso muy digamos, particular. Fue por Navidad o creo que era la Nochebuena, que había una creencia, que había una familia que ponían una vela en una mesa y dejaban que se agotara, que prendiera toda hasta el día siguiente, ¿no? Peligroso. Y el día siguiente, sí, pues la vela esta prendió fuego a la mesa. Uf. Y hubo el incendio. Eso es como los braseros que había en las mesas, ¿no? Que se utiliza mucho en la provincia de Galicia, según nos lo podrá confirmar, ¿no? Sí, claro. Y que tiene bastante, bueno, y en zona de Castilla yo creo que también, ¿no? Es algo así como muy tradicional en las casas de antes. Esos braseros que, bueno, están en la mesa camilla y hay pues no sé, algo que tapa la mesa y que se puede quemar, ¿no? Es peligroso, ¿no? Como también los accidentes de fumador. Yo me acuerdo, yo creo que incluso seguirá la expulsión, los accidentes de fumador, las personas que fuman en la cama, que también es muy peligroso, se han producido bastantes incendios, ¿no? Pues porque la persona se puede quedar dormida y bueno, pues se quema la cama, ¿no? Pues lo que son las sábanas o la colcha son material muy inflamable. Yo he visto siniestros de estos y siempre ha estado excluido, ¿no? Los accidentes de fumador están excluidos, ¿no? Sí, yo creo que seguimos excluyendo. Desde luego, desde hace mucho tiempo estaban excluidos en póliza. Yo supongo que seguirán estando excluidos. Deberíamos de ver, siempre digo, el contrato individual, sí. porque tal vez suele haber una... hay alguna dicha, suena. Pongo dudas, no lo afirmo, porque como en nuestro portafolio quizás tenemos contratos del hogar, además tiene la RC privada, eso también lo queríamos mencionar. Me refiero que si Allianz tenemos clientes de hace 30 años, como nosotros llevamos 33 o tú 30 y pico también, ¿no? De años de agencia, pues habrá algunos contratos que nosotros la mayoría los hemos actualizado, contratos antiguos habrá pocos, pero hay una dicha, si yo no voy equivocado, que es si no hay una exclusión, está asegurado. Si todo lo que no está excluido, está incluido, ¿no? Sí, nosotros Allianz, una de nuestra fuerza, al menos cuando yo lo explico a los clientes, es que hay muy poca letra pequeña de exclusión. Y luego eso lo que quiere decir es que tiene más derechos a que lo indemnicen. Se trataría de analizarlo. Pero yo la cláusula esta de fumadores,
se trataría de mirarlo. Evidentemente, si está, se entiende que sería una negligencia de la persona, ¿no? En el próximo vídeo que tengamos lo miramos y os lo comentamos, ¿eh? Nos Sí, comprometemos. sí. Yo, desde luego, sí recuerdo Correcto. hace muchos años que estaba excluido, ¿eh? Pero sí es probable que con la evolución de las coberturas y de las pólizas cada vez pues tienen más coberturas, ¿no? Y que Incluso si ahora vas esté incluido. hablando, me das tiempo, busco una póliza de un seguro de alquiler. Vale, perfecto. Puedes explicar la responsabilidad civil privada que Sí, hablaba sí, Secund. Y yo, mientras sí. tanto, busco. Mira, bueno, o mirad. Bueno, el tema que nos ocupaba hoy, efectivamente, era el seguro que, bueno, yo en mis publicaciones que he hecho acerca de esta charla de hoy, de esta tarde, las publicaciones que he hecho en LinkedIn, también aquí en Instagram, lanzaba una pregunta y decía, ¿qué seguro debe de contratar el inquilino? Por lo general, cuando hay un contrato de arrendamiento con un propietario y un inquilino, el propietario con el inquilino pacta en el contrato de arrendamiento que el inquilino se obligue a contratar una póliza de responsabilidad civil por los daños que pueda causar, en este caso, a los bienes del propietario, ¿no? Y por lo general los inquilinos cuando vienen a solicitarnos un seguro lo hacen en estos términos, nos solicitan una póliza de responsabilidad civil. Nosotros creo que Tipsimo hace también lo mismo. Como nuestro trabajo es asesorar a los clientes, les decimos que en vez de contratar una póliza pura de responsabilidad civil, que contraten una póliza de hogar de multirriesgo. ¿Por qué? Pues porque aparte de su responsabilidad civil, les vamos a asegurar sus propios bienes como inquilino. Es probable que el inquilino, probable no, seguro que tenga pues su ropa, sus objetos personales, por ejemplo, no sé, un equipo electrónico, un ordenador, etcétera. Entonces, al contratar una póliza multirriesgo, pues va a tener cubierta esa responsabilidad civil que le está pidiendo el propietario, que esa responsabilidad civil, como decía Simo, tiene varias vertientes. Por un lado sería la responsabilidad civil frente al propietario y la responsabilidad civil locativa, que sería la responsabilidad civil como inquilino frente a terceros, y también la responsabilidad civil derivada de la vida privada que os estaba adelantando Simo. ¿Qué es la responsabilidad civil? Según estaba comentando. ¿Qué es la responsabilidad civil de la vida privada? Pues es la responsabilidad civil por los daños que se pueda causar a un tercero en el ámbito de tu vida privada. Es decir, por ejemplo, vas andando en bicicleta y atropellas a una persona, pues eso se iría por los daños que le hagas a esa persona y iría por la responsabilidad civil privada. También queda incluida la responsabilidad civil derivada de la vida familiar. Si tienes un hijo menor, imagínate, pues un inquilino que tiene un niño, el niño pues hace un daño con un balón, supongamos que rompe los cristales de un escaparate de una tienda, pues por ser menor de edad, por los actos que haga el niño responden sus padres. Pues ahí entraría en juego también la póliza de seguros de responsabilidad civil privada, de este inquilino que tiene su responsabilidad civil. Por otro lado, lo que comentábamos, tiene responsabilidad civil frente al propietario por la utilización de la vivienda. Ejemplo muy claro, el que ha puesto Simón, está cocinando, se declara un incendio, se quema la vitrocerámica, se estropean las paredes de la cocina y como consecuencia se quema también el piso del vecino. Se le hacen daños al piso del vecino como consecuencia de las llamas y del humo. Pues todo eso iría cubierto por la responsabilidad civil frente al propietario y la responsabilidad civil locativa, frente a terceros. Los daños que haga al piso, pues serían la responsabilidad civil frente al propietario, más los daños que ha hecho la placa vitrocerámica, que suponemos que es propiedad del propietario, pues también irían cubiertos por la responsabilidad civil frente al propietario, y la responsabilidad civil locativa pues por los daños a terceros, que sería en este caso al vecino, los daños que le ha hecho en su vivienda como consecuencia del incendio que se ha provocado. Y entonces decía que también que es importante hacer un seguro multirriesgo
aparte de que tiene más coberturas. Simo lo apuntaba esta mañana en un vídeo que ha colgado en LinkedIn, que es muy acertado, ¿no? Imaginaros que al inquilino o a ti como inquilino, pues te atracan en la calle con intimidación y te quitan pues una serie de objetos personales. Pues eso iría cubierto también por tu póliza multirriesgo. ¿Qué solemos aconsejar también que es importante? Lo que se llama un capital a primer riesgo sobre el continente. El capital a primer riesgo sobre el continente supone asegurar un pequeño capital que habitualmente suele ser de 6.000 euros, 6.000 o 3.000 en algunos casos, depende de las características de la vivienda, las dimensiones de la vivienda. Habitualmente se suele hacer 6.000 euros para aquellos posibles siniestros en los que sea dudosa la responsabilidad o que el causante responsable sea el inquilino o sea el propietario. No sé si se me oye, porque antes me oía. ¿Se me oye bien, Simo? Sí, te oigo Sí. perfecto. Y ahora Vale. me llegaba una entrada, alguna llamada entrante, que quizás ha habido vale. eso en la pausa. Uh-huh. Estaba ahora repasando para ampliar la información que tú estabas facilitando. Sí. Primero, lo de las exclusiones. Yo estoy mirando el contrato, yo no lo veo explícitamente, lo del Excluido. fumador. Uh-huh. Lo que querría, por ejemplo, para que os hagáis una idea, las exclusiones que tiene la compañía, ¿no? Siempre tenemos que analizar individualmente cada contrato, ¿eh? Hablamos ahora un modelo, un contrato que yo tengo ahora en estos momentos. Uh-huh. Y como hablamos del atraco en la calle, habrá contratos que no lo contemplan, ¿eh? Tenemos que analizar porque cuando nosotros ofrecemos un producto Allianz en el lugar, sí, ya ofrecemos un mínimo de 3 opciones de contratación. Uh-huh. Sí, estamos hablando ahí un poco de un producto estándar nuestro, ¿no? Claro, depende. Si coges el más básico de todo, sí, quizás hay alguna cosa de lo que estamos mencionando ahora. Hablamos en general las garantías que se puedan contratar o que son interesantes, que por algo podéis decir algo, compro este seguro porque tengo estas necesidades cubiertas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siguiendo un poco con lo que estaba comentando del tema del capital a primer riesgo, yo tengo, bueno, ¿para qué hacemos este tipo de esta cobertura? ¿Por qué la contratamos? Bueno, un capital a primer riesgo significa que si tú aseguras un bien, vamos a suponer, por 6.000 euros, independientemente del daño que se haga, si el daño asciende a 3.000 euros, te van a pagar 3.000 euros. No se va a aplicar ninguna regla proporcional ni ningún porcentaje. Pues si haces un daño de 7.000 euros sobre ese bien y lo tienes asegurado por 6.000 a primer riesgo, te van a pagar 6.000 euros. Es hasta el capital que tú tengas contratado y sin ningún tipo de depreciación de nada, ¿no? Es a primer riesgo. Bueno, no sé si la palabra adecuada es la depreciación, sino de bueno, pues un porcentaje que te resten de la indemnización, ¿no? Porque luego hay que tener en cuenta el valor venal, el valor nuevo, el valor reposición, bueno, eso es otra historia. Yo tengo un caso de una inquilina. Además, esta chica había trabajado en seguros, era colaboradora mía, había sido agente de seguros y pues había dejado de trabajar, había dejado la profesión y se ocupaba a otro tipo de trabajo. Entonces tenía una serie de pólizas y entre ellas tenía la póliza de su hogar, de su casa. Y ella vivía en un piso en alquiler y tenía una póliza donde solo aseguraba el contenido. Y bueno, pues a mí me traspasó estas pólizas, llegamos a un acuerdo de colaboración y yo gestionaba las pólizas, las de sus clientes, y entre ellas estaba la suya. Total, que cuando me traspasó esta póliza, pues bueno, yo lo que hacía era repasarlas un poquito, a ver cómo estaban las pólizas, si había que actualizarlas, ver un poquito cómo estaban los capitales, tal. Entonces recuerdo que le dije que esta póliza sería conveniente que le contratara un pequeño capital a primer riesgo sobre el continente, que es lo que estaba comentando antes. Y ella me decía que no. Me decía que no porque además, claro, como ella había sido agente de seguros y sabía del tema, pues convencida me decía que no era necesario, que ella era inquilina y que solo tenía obligación de asegurar el contenido, bueno, que tenía obligación de asegurar solo la responsabilidad civil frente al propietario y que había asegurado el contenido porque ella tenía algunas cosas allí, pero nada más, ¿no?
Y yo dije, no, desde luego no es obligatorio. O sea, no es ni obligatorio hacer un seguro de responsabilidad civil frente al propietario. Otra cosa es que se pacte en un contrato privado, pero tampoco es obligatorio. Bueno, total que no hubo manera. Y dije, bueno, pues nada, oye, es tu casa, es tu seguro, pues no sé, tú tomas esta decisión, pues nada, yo ya ahí ya no puedo decir nada más. Y este aquí que al tiempo tiene un siniestro de una rotura de un sifón de una ducha. Es, bueno, pues por donde desagua la ducha se rompe una pieza interior y se causan unos daños por agua al piso de abajo. Bueno, los daños por agua se cubren por la responsabilidad civil y la rotura del propio sifón, dice el propietario que él no se hace cargo, que eso es un elemento que se ha dañado por la utilización de la ducha y que como está el inquilino allí, pues que no se hace cargo y que tiene que ser el inquilino el que haga la reparación. Entonces no llegaron a un acuerdo, me dio parte y dije, nosotros no tenemos cobertura, porque eso se considera que es una conducción fija, continente, no está asegurado, ¿no? Cuando yo, bueno, pues precisamente le había aconsejado que hiciera un seguro a primer riesgo. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Pues se enfadó bastante y yo dije, oye, yo te asesoré en su momento, no quisiste asegurar el continente a primer riesgo, ha ocurrido esto, al final tuvo que hacer frente ella a la reparación y luego anuló la póliza. Y esa es mi experiencia con el tema del seguro a primer riesgo, que yo por lo general siempre lo recomiendo y lo hago. Y todo por no pagar 20 euros más o menos o 30 de cuota. Correcto, y así fue, porque también el propietario no quiso, yo creo que realmente le correspondía al propietario. Pues si era un agente de seguros, a mi disculpa, no considero, y no me gusta hablar mal nunca de nadie, no creo que su profesionalidad fuera... Bueno, era una persona que había colaborado en una agencia como empleada y luego se había hecho con la cartera, pero bueno. El caso fue ese, ¿no? Incluso yo le decía, le ayudé y le decía, bueno, vamos a hablar con el propietario y dile que no, que esto no te corresponde a ti, sino que le corresponde a él, porque es un elemento del continente, es una conducción, ¿no? No te corresponde a ti, ¿no? La que vive en la vivienda es la inquilina, cuidado. Sí. Eso es la responsabilidad civil del uso de las instalaciones. Sí, por los daños sí, pero el propio... O sea, por los daños que había hecho al piso de... Bueno, lo que decíamos del incendio, claro, pero... está bien el debate, pero si tiene aseguradora el propietario, sí, fuera la compañía que fuera, se lo reparan, pero luego le reclaman al inquilino. Sí, pero él no quiso ni dar parte a su compañía, al propietario. Bueno, pero si se hubiera dado el caso, la aseguradora de daños propios hubiera pagado al cliente, que era el caso del incendio que hablábamos antes, y a la inquilina se le hubiera reclamado. Correcto. Pero la propia rotura de esa conducción, que es una conducción que estaba, bueno, que no estaba a la vista, ¿no? Yo lo entendía, le digo, bueno, esto es un tema bueno, pues una tubería que no está a la vista, pues es una rotura de tubería, de una conducción de agua, ¿no? Entiendo que solo tiene que hacer frente, aunque lo hayas utilizado tú, pues tendrá que hacer frente el propietario, ¿no? Y el propietario habló con un asesor, un abogado, y el abogado le decía que no, y ahí quedó la cosa y al final le hizo pagar al inquilino. Y bueno, y la consecuencia fue la que os he contado, ¿no? Que anuló la póliza. Solo tengo un caso parecido. Yo a todos les hago primer riesgo y si no lo quieren, yo no les hago el seguro. Prefiero perder una venta que no que esté mal atendida el contrato. Y pues en un caso especial lo hice, la excepción. No, yo no quiero contenido de ninguna manera. Me dice, ya hay el seguro de la comunidad. Continente. Perdón, no quiero el continente, exacto. Estamos hablando de la inquilina. Sí. Y me dice, no, yo solo quiero el interior. Pero yo le explicaba, ¿qué para ti qué es el contenido del interior? Porque a veces las personas dicen y no saben la concreción, no está claro, claro. Pero dice, no, además hay el seguro de la comunidad. Hubo un accidente y los daños privativos, los seguros comunitarios, ¿hemos hecho algún vídeo hablando del seguro comunitario? No, pues tenemos un tema pendiente. No. Pues era un tema a tratar. Pues el seguro comunitario, normalmente se pueden asegurar las instalaciones de agua, se pueden asegurar o no, porque es una garantía muchas veces optativa. Pero además se tiene que diferenciar las instalaciones privativas, que es la instalación de cada vecino,
Y otra cosa es las instalaciones generales, los bajantes. Sí. Y resulta que el seguro comunitario no tenía la garantía de daños privativos de esta chica. Pues la clienta me dijo de todo. Me dijo de todo, se anuló el seguro y yo eso que le expliqué en su momento. Pero bueno, el resumen, si os fijáis, estamos hablando, aún teniendo un seguro, si no lo tienes bien, también tienes problemas. Imagínate que no tengas seguro. Claro, así es. Y además es lo que dice Simo, porque estos seguros suelen ser de una prima muy económica, por así decirlo. O sea, suele ser poca cantidad de dinero, ¿no? Y nos están diciendo por aquí, monográfico de coberturas de comunidades de propietarios. Bueno, pues lo haremos. Lo haremos. No sé si me oís bien. Yo te oigo entrecortado, Simo, perdona. Yo a ti te oigo bien. No vale, sé si los demás... Ahora te oigo bien. Yo te oigo perfecto, ¿eh? Vale. Y... Pues María Asunción nos dice esto, que sí, que sería interesante el monográfico de la cobertura del seguro comunitario. Sí, pues lo trataremos, sí. Y bueno, pues lo que estábamos comentando, que dice que bien, que me distraigo porque estoy leyendo los comentarios. No, quería decir una cosa, Rafa, que estamos hablando, creo, muchas cosas al mismo tiempo y creo que tendríamos que hablar un poco más de concreción. Vale. Si quieres yo te lo explico un poco. O si ahora tú tienes algo que lo tenías en mente para comentarlo, termina tu exposición porque tenemos los temas pendientes. No, de comentaba lo que hemos dicho, que muchas veces por ahorrar, yo qué sé, 20 euros al año, vamos a poner, ¿no? Nos podemos encontrar con un problema que puede derivar en cosas más, pues por ejemplo, una discusión al final, imaginaos el caso que os he comentado del propietario con el inquilino con el propietario, aparte de tener que pagar la factura del fontanero, que seguramente es, bueno, segurísimo, que son más de 20 euros, más toda la relación que tiene el inquilino con el propietario, ¿no? Por un problema de este tipo, que puede ser un problema pequeño, ¿no? Y todo por no sé, por no contratar la póliza de esa forma, ¿no? Te dejo que sigas, Simo, sin más. Sí, no, todo lo contrario. Es para, de cara a la audiencia, hemos tratado algunos temas que no hemos terminado de concretar. Por ejemplo, hablábamos de las exclusiones, que me comentabas del fumador. Y como yo tengo aquí tengo un contrato que podría hacer un poco de mención para que tengan un poco de referencia cómo trabajamos, cómo son nuestras exclusiones, un poco por encima, no las voy a mencionar todas, ¿no? Pues considero lo que hemos dicho antes, si no lo menciona que haya esa exclusión, automáticamente tiene que quedar cubierta esta garantía. Pues en principio tenemos un primer apartado que dice todo lo que no sea específico, si no tiene relación a lo que estamos asegurando, no es la misma dirección, no son los mismos bienes, por ejemplo, si no aseguras continente, lógicamente los daños al continente no están cubiertos. Si no aseguras robo, la garantía de robo no está. Luego, un edificio, muchas veces, hay la confusión de lo que es un mantenimiento. La propiedad sí que tiene que tener un mantenimiento, si hay que arreglar la fachada, el tejado, de vez en cuando las cosas se tienen que ir reparando, como a veces se ensucian lo que es la recogida de aguas y caen todo de hojas y ahí queda todo un tapón, ¿no? Pues eso la comunidad, si es un edificio comunitario o un seguro, o si es una vivienda unifamiliar, o al menos cada 2, 3, 4 años se debería de hacer un poco de limpieza o mantenimiento. Y nos piden muchas veces cosas, hay un poco de cornisa de un edificio y ahora muchos nos consultan, no exigiendo que lo reparemos, pero preguntan, ¿no? Pues en este caso, lo que son mantenimiento suelen ser exclusiones generales de la mayoría de aseguradoras. Pero, por ejemplo, hay un apartado muy específico que fue una garantía que pusimos en Allianz en la nueva modalidad Plus, que hace unos 2 años que lo tenemos en el mercado, 2 o 3 años, que hace mención a la muerte de animales domésticos por causas distintas al incendio, explosión o caída de rayo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, en este contrato específico, si una persona tiene un animal, tiene un perro,
y resulta hay un incendio, fallece por incendios. A veces hay perros que aparte del cariño, la parte... Yo tengo una mascota y se le coge mucho cariño, tú tienes la yegua, pero a veces hay también... Pero no la llevo a casa. Sí, pero ahora hablamos de la mascota doméstica, ¿no? Sí. Y está bien No, que estamos es otro en debate, porque hay gente que nos pregunta qué es un animal doméstico, y hay que aclararlo. Por ejemplo, un gato es un animal doméstico, Sí, sí. un perro es un animal doméstico, un conejo, ¿no? Un conejo que tengas en casa. Un caballo no es un animal doméstico. No, y no está normalmente en una vivienda, pero podría ser una vivienda unifamiliar. Sí. Puedes Que tener tuviera uno, que tuvieras cuadra, como una ¿no? cuadra en la misma finca. Pero no se va a considerar un animal doméstico. No, Sean correcto. animales de compañía, ¿no? Más. Tenemos que matizar, pero me refiero que normalmente en un seguro de hogar el animal de compañía no está asegurado en el contrato, no forma parte del contenido. Efectivamente, sí. Y nosotros, Allianz, intentamos constantemente renovar nuestros seguros para estar en la parte alta, la innovación, ¿no? Se ha unido nuestro amigo Gorka de la hípica de Loyola. Saludos. Ah, muy bien. Muy bien. Yo no seguía lo que era el chat. El otro día, saludamos. perdona, Simo, le comenté lo del tema, y aprovecho ahora que se ha unido él. Sí. Voy a mezclar un poco con otro vídeo que hicimos anteriormente, o si os acordáis que hablamos sobre el test de idoneidad, y la duda que nos quedaba a Simo y a mí, que nos lo habíamos planteado antes de hacer el vídeo, era si las entidades financieras, las entidades financieras, bancos, los bancos utilizaban el mismo test de idoneidad que nosotros, el formato, en cuanto a preguntas se refiere. Y hablé con Gorka privadamente, le dije que le habíamos mencionado, porque le habíamos visto que se había conectado, pero me contó y me dijo que se había conectado y se tuvo que desconectar, que no estaba, por eso que si no, pues tal vez habría intervenido. Bueno, y ya me aclaró, porque él trabaja en un banco, que hicimos, me explicó el esquema de su test de idoneidad y efectivamente, pues tiene la misma estructura que el nuestro, que primero son conocimientos acerca del mercado financiero, de productos financieros, situación económica de la persona, y tercero pues sería la casuística para ver qué tipo de perfil puede tener, dependiendo de los resultados de la rentabilidad de los productos que quiera contratar. Era por aclarar eso, sin más. Perfecto. Y otra cosa que tenía medias, que de la concreción que hablaba antes, cuando hablamos de la responsabilidad civil locativa, que es los daños que puedan reclamarle el inquilino, el propietario, en el caso, a menos nosotros, Allianz, cubrimos si es dice Gorka que eso es, vale. Ah, perfecto, Gorka, encantado. Perfecto. Confirmas que lo que dice Rafa es correcto. Muy bien. Pues la concreción de la responsabilidad locativa son por daños, por incendio, explosión o agua. Sí, daños por agua, incendio o explosión. La responsabilidad civil del inquilino frente al propietario. Frente al propietario, ¿eh? Si es frente a terceros, luego no, ¿eh? Imagínate, tienes una maceta, el inquilino pone una maceta en el balcón y le cae encima de un vehículo que está en el garaje, en la acera que da el balcón. Vale, eso iría por la responsabilidad civil. Sí, ¿no? Que se me ocurre, por ejemplo, el patinete eléctrico. No, pero iría por la de la vida privada, ¿no? La vida privada tendríamos el patinete eléctrico, por ejemplo. Y no hay un seguro obligatorio que exija que tenga que contratarse aparte. Correcto. Y aquí era un poco, la matización era lo de las exclusiones, que lo del fumador no lo tenía muy presente, pero digo, al menos en este contrato individual no estaría reflejado. Pero me sucedió hace muchos años, cuando yo empecé, que fue en vitalicio, que aparte de Allianz tenía vitalicio, estuve trabajando con las dos simultáneamente, transitoriamente, pues había la garantía en vitalicio que eran los daños por calor. Es diferente. El incendio es cuando hay llama. Antes estaban excluidos, desde luego, los daños por aporte de calor. Tenía que haber llama, correcto. ¿no? Por incendio. Sí, es como si hubiera una estufa que por el calor deforma, no sé, un cuero de un sofá. Si no prende fuego, eso no es incendio. Pues eso estaría excluido. Sí, yo me acuerdo en los cursos que hacíamos antaño, al tema de siniestros, hablábamos siempre hablábamos en ocasiones del incendio,
y siempre nos decían cuáles son los 3 factores que provocan un incendio, ¿no? Y era, si no recuerdo mal, oxígeno, material combustible y aporte de calor, ¿no? Y con eso, pues, era un Pero tema que estudiábamos, ¿no? A veces no provoca la llama, porque Sí. es muy inicial, te das cuenta. Pues yo tuve un accidente que fue unas luces en un salón, en un dormitorio, que quemó no sé si era el nórdico, no me lo quemó, quedó aquello un poco negro, quedó un poco deformado, pero no hubo llama. Y este cliente lo perdimos, porque muchas personas, sí, claro, dicen, esto no me lo paga el seguro, pues no, oye, tiene si que no me haber lo paga, llama, me cambio, ¿no? efectivamente tiene que haber llama para que se considere incendio. También se Es muy cubre la difícil explosión, que va muy relacionado con esto. Yo he tenido siniestros, por ejemplo, de calderas que han explosionado, han explotado, vamos, y los daños, no los daños a la propia caldera, sino los daños y los daños a la propia caldera también que hay cubiertos. Explosión, teóricamente. Sí, quedan cubiertos. Y los daños que origine la explosión también. Exacto. Quiero decir que estamos poniendo muchos casos vividos y realmente, si os fijáis, es todo un mundo. Tenemos la pasión, como siempre decimos, pero realmente hay a veces injusticias. Y oye, porque esta garantía, yo puedo ahora explicar un caso verídico de esta semana que, bueno, a mí me entristece, porque no tenía que ver con la vivienda, fue un accidente entre 2 vehículos, pero el causante no se dio cuenta, era un camión hormigonera, y nuestro asegurado pues tenía el coche estacionado y hubo un testigo presencial. Y ahora resulta que el que le ha teóricamente dado la colisión no lo reconoce. Eso pues es también una injusticia, ¿no? Sí, bueno, pues siguiendo un poco con el tema que nos ocupaba, ¿no? Del seguro del inquilino, pues relacionamos esto con el vídeo de la semana anterior, ¿no? Que el propietario, por un lado, es aconsejable que haga un seguro de impago de alquiler y que en un contrato de alquiler, pues desde el punto de vista asegurador, para que quede todo cubierto, el propietario, por su parte, debería hacer un seguro sobre el continente, sobre la casa o la vivienda, también con contenido, porque seguramente tendrá elementos, por ejemplo, electrodomésticos, que son propiedad suya. Este seguro ha de contener también la responsabilidad civil. Y la porque cocina, aunque sea fija, es contenido. Cuidado, que muchos no lo saben. Los Correcto. muebles de la cocina, me refiero, la encimera, todo esto es contenido. Incluso tiene responsabilidad civil como propietario del inmueble, porque pueden haber siniestros que sean achacables a la propiedad del inmueble, frente a terceros. Y el inquilino, pues debería de asegurar, desde el punto de vista, como nosotros aseguradores y asesores, debería de asegurar sus propios bienes con un seguro multirriesgo de hogar donde asegure el contenido, que si va a asegurar sus propios bienes, va a tener además la responsabilidad civil en esa triple dimensión que hemos dicho, ¿no? La responsabilidad civil frente al propietario, la responsabilidad civil locativa y la responsabilidad civil privada, ¿no? Incluso incluye los menores de edad. Si tienes hijos menores de edad, que están jugando con un balón, rompen un cristal, pues eso también estaría asegurado. Y bueno, pues de esta forma evitaríamos, pues, y haríamos frente a los posibles riesgos que pudiera haber, ¿no? Este sería nuestro consejo profesional, hacer el seguro de esta forma, ¿no, Simo? Y no estar hay gente que, no sé, sobre todo jóvenes, yo me encuentro con jóvenes que alquilan un piso de estudiantes y les piden un seguro de responsabilidad civil y te piden un seguro mínimo de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, sí, también la cuantía es importante tenerla en cuenta, claro. Claro, sí, el capital, ¿no? Te refieres al capital. Y hay que tener cuidado con esto. Y bueno, me estaba acordando de un tema que se me acaba de ir de la cabeza, a un siniestro que mientras estaba diciendo lo de los pisos de estudiantes, sí.
pero ahora mira, se me ha ido, no me acuerdo en este momento. Estoy mirando a María Asunción, que nos dice que ha desconectado un momento, que no sabía si hemos comentado, pero no entiendo exactamente a qué se refiere. Ajá. Ya nos lo dirá. En este momento, pues supongo que nos lo dirá. Y bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Pues que muchas veces... Ah, sí, os quería comentar, que he leído hoy una cosa muy interesante. Asegurar el horno con encimeras. Lo debe asegurar el arrendatario. Bueno, a ver. Entiendo que el arrendatario se refiere al propietario, ¿no? No, el arrendatario es el arrendatario es el inquilino, perdón. Bueno, estamos hablando todo el vídeo prácticamente de que lo que recomienda... hornos, encimeras... yo entiendo que no. El horno y las encimeras serían de la propiedad. Del arrendador, del propietario. Correcto. Otra cosa es que el inquilino, por su responsabilidad civil, haga daños a un elemento de estos. Bueno, en el caso solo de incendio, explosión o daños por agua, lo que hemos hablado antes. Eso es. En ese caso sí, pero va a asegurar su responsabilidad civil, no el propio horno ni la encimera, que son propiedad del propietario. Para no tener problemas, propietario un seguro con continente y contenido y el inquilino también seguro con contenido y continente primer riesgo. Correcto. Y la responsabilidad civil, que ya se la vamos a dar. Ya va normalmente incluida en el pack. Sí, eso es. Y bueno, lo que os quería comentar, que me ha parecido interesante hoy, que creo que tiene algo de relación con el tema de los contratos de alquiler que estamos hablando hoy. He leído una publicación de un compañero nuestro, de Esteban gran compañero, sí, gran profesional. Un agente que está en Canarias y hablaba de los contratos de arrendamiento COVID, al de la cláusula COVID. No sé si habéis oído hablar de este tema. Yo lo he leído hoy y me ha parecido interesante. Y se refiere sobre todo a los contratos de alquiler que hay en los pisos de estudiantes, por ejemplo, que durante el confinamiento han tenido que volver a sus casas porque no han podido ir a sus centros de estudio, a su universidad, y han tenido alquilado un piso y se han encontrado con que ese piso que tenían alquilado con un contrato de arrendamiento, pues no lo han utilizado y han tenido que abonar las rentas correspondientes, ¿no? Entonces, pues la casuística, pues ha habido conversaciones de inquilinos con propietarios y diciéndoles, pues que a ver si llega a un acuerdo para no pagar esa renta por no utilización del piso, ¿no? Entonces, como consecuencia de todo esto, y también para facilitarle al propietario, porque en esos casos se han abandonado esas viviendas por parte de los inquilinos, pues una cláusula que a lo mejor María Asunción pues la ha visto como abogado, ¿no? Que le llaman la cláusula COVID, que lo que permite es, en una circunstancia de estas, pues que efectivamente se haga un ajuste de la renta que paga el inquilino y que el propietario tampoco pues resulte perjudicado y que pueda alquilar a su vez el piso a otra persona con otro fin o con otro destino y que no resulte perjudicado por la no ocupación y no alquiler y no percibir la renta del inquilino, ¿no? Un poquito es lo que he leído hoy acerca de la cláusula COVID, que me ha parecido interesante. Es evidente que hay muchas novedades con el COVID y realmente se trataría siempre de tener un buen profesional, asesoraros bien a una persona que conozca el tema. Sí. Y yo entiendo que aquí es mucho la voluntad. Tendría que haber por dos partes, o una legislación, que el gobierno aprobara una ley, como decían cuando hablamos del impago de alquileres, que querían aprobar, que no sé si está 100%, si está publicado en el BOE, de que hubiera como una moratoria, no se pudieran dejar sin vivienda los que no puedan pagar pues el alquiler por el COVID. Y en esto quiero decir que por eso están los profesionales como los abogados, como María Asunción. María Asunción, que dice con razón que son momentos exacto, para llegar a acuerdos, efectivamente, ¿no? Claro, aquí tenemos que tener la bondad de ambas partes, entiendo. Sí, son momentos difíciles y, bueno, pues por ambas partes, pues... Los contratos antiguos, seguro no estaba mencionada esta cláusula del COVID. Claro, los nuevos sí que se pueden adelantar y pueden decir, oye, en esta casuística pues se pactan las siguientes condiciones.
Sí, efectivamente. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, pues hemos lanzado comunicados, ¿no? En época de confinamiento y durante el COVID, pues como las pólizas de vida a riesgo, las pólizas de vida pues tenían cobertura por fallecimiento por el COVID, ¿no? Otro tipo de seguros también han tenido coberturas, ¿no? Y bueno, pues efectivamente son momentos en los que es importante saber, ¿no?, hasta dónde te llega el contrato, el alcance del contrato y la voluntad también de las empresas o de las personas para que las cosas pues sean más fáciles para todos y que nadie que resulte perjudicado lo mínimo posible, ¿no? También hay algunas garantías que son adicionales, me refiero, están en el pack del seguro, por ejemplo, de Allianz, pero digo adicionales que no es lo que inicialmente el asegurado nos pide, sí. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos la garantía de reclamación de daños si el asegurado tiene un accidente como peatón o ciclista, sí, en la vía pública. Ajá, pues sí. Parece una garantía que está ahí para, como dicen, para rellenar, y realmente tengo ahora un caso concreto. Y si tienes que acudir a un abogado, María Asunción lo podrá saber perfectamente, que cuesta un buen dinero, ¿no? Y en este caso, pues damos la prestación de pues reclamar a la aseguradora del vehículo causante para que le corresponda, bueno, que le indemnicen lo que diga el baremo o lo que sea, pues legalmente sean los derechos del perjudicado, ¿no? Que en este caso un inquilino que contratara una póliza multirriesgo, una póliza de hogar con nosotros, con su contenido, como hemos dicho, su capital de continente, de edificación a primer riesgo, pues tendría también esta cobertura, ¿no? De reclamación como peatón o ciclista. Más garantías, estoy haciendo un poco de repaso, control de plagas. Hay unas plagas que hay un listado y está relacionado, pues eso pues también. Son unos servicios que son poco probables, pero oye, cada vez más nuestros clientes lo que hacen es consultarnos muchas inconveniencias o sucesos, y hay cosas que a veces el cliente pues dice, oye, pues yo no sabía que eso lo tenía contemplado, como el bricolaje, por ejemplo. Sustitución de un grifo. Compras el grifo, pero el trabajo, que a veces es lo que cuesta más, pues te enviamos el lampista, te cambian el grifo. La mano de obra, el desplazamiento, lo paga la compañía. Esta semana he tenido 2 siniestros, precisamente de lo que estás hablando. Uno de control de plagas, concretamente hay unas determinadas plagas de insectos que quedan especificadas en la póliza. Esta sí tenía cobertura. Y otra, un siniestro que he tenido esta mañana sobre un tema de una avería de electrodomésticos que también quedan cubiertos en la póliza, teniendo los electrodomésticos no más de una determinada antigüedad y con un límite de gastos en la reparación, ¿no? Y bueno, precisamente esta semana he tenido 2 siniestros de las cosas que comentas. Bueno, el Briogar también este siniestro se trataba de unos daños por agua, humedades en una habitación de un asegurado, y era porque se filtraba agua a través de la ducha y entraba agua en la otra habitación. Entonces, bueno, ha tenido cobertura. Le hemos dicho que era conveniente sellar la ducha. Eso lo hacemos a través de nuestra cobertura de Briogar, que lo que les damos es la mano de obra, unas horas de mano de obra. Los materiales los tiene que abonar el asegurado, pero le proporcionamos un profesional que le hace ese trabajo. Y por otro lado, le hemos abonado los daños de pintura y de albañilería por el daño que ha hecho el agua en su propio piso, ¿no? Lo que es evidente que todo cuesta mucho dinero. Nos está mencionando María Asunción que pues hay reparaciones costosas o servicios costosos. Y también a veces es la inseguridad, que cuando tienes un inconveniente no sabes dónde acudir. Sí. Y en agosto está toda la mayoría a veces de oficina o operarios de la zona están de vacaciones. Nosotros en Allianz siempre tenemos operarios, si son temas de emergencia, que siempre los tenemos, pues que dan el servicio, ¿no? No sé, en principio la idea tampoco de estos vídeos no es tratar a fondo los productos, porque parece que aquí hagamos un catálogo y ofrecemos el producto. Pero realmente, como os fijáis, cubrimos muchas necesidades y, sobre todo, si un día pasa algo,
Oye, nos tenéis a nosotros. Si realmente en el momento de contratar nos hacéis caso, tanto propietario como inquilino, tienes los seguros, como hemos dicho antes, realmente, si son accidentes contemplados en los seguros, si no es el mantenimiento que hablamos antes, realmente para nosotros también es una satisfacción buscar resolver problemas a nuestros clientes. Sí, por supuesto. Y muy importante aclararlo el tema del mantenimiento. Hay muchos siniestros que se declaran que son puro mantenimiento. Y muchas veces los clientes no lo entienden muy bien, ¿no? Yo lo entiendo porque, bueno, tienes que estar en este mundo para saber lo que es un siniestro, o sea, que es una cosa accidental, ¿no? Súbita, imprevista, que lo que es, por ejemplo, un desgaste con el tiempo, por el uso continuado, que a eso se refiere más a un tema de mantenimiento, ¿no? Ahí hay que hilar bastante fino, ¿no? Explicar bien a los clientes. Yo como especialista de lo suyo, yo por ejemplo me dice mantenimiento, por ejemplo me decía un electrodoméstico, el servicio técnico oficial, una marca, primerísima marca, una marca alemana, ya no voy más allá. Nosotros somos alemanes también, Allianz. Pues resulta que le dicen que las gomas no estaban cubiertas de un horno, las gomas, tenía 8 meses, no entraban en la garantía las gomas. Si no funciona el horno bien porque hay una pérdida, no queda hermético, se entiende que seguro que es un defecto de colocación o un defecto de fábrica. Pues las gomas estaban excluidas. Por eso, cuidado, no sé, luego quizás María Asunción dice, oye, con esto se puede reclamar y es un contrato, una cláusula abusiva, ¿eh? Pero en este caso me lo explicó un asegurado y dijimos, claro, nosotros aquí, si hubiera sido un impacto que se rompe el cristal de la puerta, es un cristal plano del horno, eso podríamos entrar, o la vitrocerámica. ¿Pero por qué causa, dices, el tema de las gomas? Sí, que hablaba de las garantías. Cuando hablamos de que hay muchas personas que desconocen lo que es un seguro, la diferencia mantenimiento y lo que es un accidente contemplado, yo mencionaba ahora un contrato de lo que es una garantía cuando yo compro un electrodoméstico. Ahora, no sé si Rafa, se te ha puesto en pausa. ¿Has recuperado? ¿Vuelves a estar? Sí, que me había recibido una llamada, sí. Ah, he visto una pausa. Pues no, todo lo contrario. Estaba comentando que en este caso el cliente me comentó que, claro, un aparato de una marca muy conocida a nivel europeo, pues resulta que en las cláusulas del contrato de lo que es propiamente la garantía, las gomas no estaban incluidas. Sí, he hablado de la garantía del fabricante. Vale. Claro, yo estaba Pero me refiero... Se ha vuelto a cortar. No sé si tienes otra llamada. Supongo que sí. ¿Nos estás oyendo, Rafa? Sí. Ahora te están reclamando. Sí, pero bueno, yo sigo con el vídeo mientras pueda. Muy bien, ya estamos finalizando. Sí. Simplemente que tendríamos que ver primero, lógicamente, saber interpretar los contratos. Sí. Y luego tenemos los profesionales como María Asunción, en ese caso los abogados, claro, defienden pues que se cumplan lo pactado, o bien si hay cláusulas abusivas, pues claro, ir judicialmente eso quizás es un inconveniente, ¿no? Es un proceso que 100% de garantía a veces no la tienes, porque puede costar mucho dinero y la certeza de cobrar a veces no la tienes. Sí, hoy al hilo de lo que estás diciendo, hoy estás hiperconectado. Me están llamando, pero... Sí. Bueno, lo que estaba diciendo hoy precisamente con ese siniestro que os he comentado, que he tenido de una reparación de un electrodoméstico, concretamente era una placa vitrocerámica que había habido un corte de luz y, bueno, otra vez dándole al diferencial de la luz, pues funcionaban todos los aparatos excepto la placa vitrocerámica, ¿no? Entonces presumimos que ha podido ser pues o una sobretensión o un cortocircuito, no sabemos muy bien, ¿no? Bueno, el caso es que esta clienta había llamado a su servicio de asistencia y le han dicho, que yo me he quedado impresionado, que para que le atendieran tenía que contratar un seguro, ella me decía un seguro, yo no sé si será un seguro o un contrato yo entiendo que más bien que es un contrato de mantenimiento, en el cual tenía que pagar 90 euros al año
y si tenía ese contrato le hacían el servicio, que si no, no le hacían ningún servicio de reparación, independientemente del coste que tuviera. Y yo digo, bueno, pero no te pueden obligar a que tengas que hacer este contrato, ¿no? Para que te den este servicio de reparación. Te dan el servicio, les pagas si no tienes eso contratado. Correcto. Pero en el sector, lo que es el mercado se regula por la satisfacción de los clientes. Y si realmente este servicio técnico trabaja habitualmente así, pues quizás si va corriendo la voz, pues quizás tiene que dedicarse a otro trabajo. No sé. El caso es que, bueno, yo le he dado mi opinión y al final hemos dado el siniestro por nuestra póliza por la avería de electrodomésticos, ¿no? Cumplía, bueno, pues no era un electrodoméstico que tenía más de 7 años de antigüedad y bueno, y parece ser que había una sobretensión, ¿no? Y bueno, pues nada, os quería comentar, me ha venido a la cabeza al hilo de lo que comentabas del tema de la cobertura o no de las gomas con el contrato, con la garantía del propio electrodoméstico, ¿no? Lo que es evidente que cuando hablamos de daños a aparatos eléctricos, una cosa que yo siempre digo a favor, que a mí me gusta explicarlo a los asegurados, es hacer la comprobación, coger un servicio técnico, que lo enviemos nosotros y comprobar si eso ha sido una sobretensión, una inducción de un rayo que esté cubierto en la póliza, o no, si no estuviera cubierto, al menos venirlo a mirar el desplazamiento, eso va a cargo de Allianz. En el peor de los casos tenemos que decir, no hay cobertura, pero puedes decir, oye, pues me compro otro aparato, quizás te conviene más comprar otro aparato y no tienes que estar pagando el profesional que ha venido antes a ver el motivo de la avería. Correcto. Puede haber lo que está diciendo Simo, que el siniestro no esté cubierto, pero lo que es el desplazamiento, nosotros siempre lo cubrimos. En caso de que estuviera cubierto, pues estaría el desplazamiento más la mano de obra, más las piezas de sustitución, ¿no? Un servicio técnico por nuestra cuenta, solo avisé yo a un cliente que tuvo unos daños eléctricos cubiertos en la póliza, avisamos al servicio técnico, era un fabricante de aire acondicionado, lo primero que le dijeron, solo desplazarnos 100 euros. Pues si no, y tenía que firmar como si fuera un presupuesto aceptado para que se desplazaran. Es decir, pues no sé, mi experiencia no fue positiva en este caso. Y luego demoraron 2 meses para terminar la reparación. Y no tenía que ver con reparadores Allianz, era un servicio que buscamos individualmente. También me viene ahora que estamos hablando de todo este tipo con los gremios y tal, ¿no? Que no tengo nada en contra de ningún gremio, ni mucho menos, ni albañiles, ni fontaneros, ni carpinteros. Estamos hablando de casos reales. Eso es, que además muchas veces tenemos muy buena relación, ¿no? Porque nos ayudan y en nuestro trabajo tenemos mucha relación con los gremios, ¿no? Pero siempre las opiniones, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me molesta mucho. Yo, si por ejemplo se rompe un grifo, se rompe una tubería, no le digo al asegurado de dónde viene la avería ni por qué se ha causado, ¿no? Sin embargo, claro, pues no es mi especialidad, ¿no? Yo no me dedico a... ¿no? Eres un mediador de seguros. Correcto. Sin embargo, muchos gremios de estos siempre dicen, llama al seguro porque eso está cubierto, ¿no? Y muchos clientes siempre te vienen con esta historia. No, es que me ha dicho el fontanero y claro, le hacen más caso al fontanero que al propio agente de seguros, ¿no? O a la inversa. A veces algún profesional dice, esto no te lo cubre el seguro. Sí, y a veces te lo cuentan y dices, oye, yo digo, cada uno pues su especialidad, ¿no? Así es. Y eso me molesta bastante, ¿no? Porque, no sé, la gente en general, no sé, les hacen, bueno, a no ser que sean clientes que confíen mucho en ti y tal, ¿no? Pero así en general, pues siempre se le hace más caso al vecino, ¿no? Por así decirlo. También ocurre mucho en los accidentes de tráfico. En los accidentes de tráfico hay muchas veces que, por ejemplo, aquí en el País Vasco, la policía, no voy a decir que policía, pero bueno, cuando interviene en un accidente de tráfico, le dice, usted deme sus datos, nosotros levantamos el atestado y tal, y ya el seguro se ocupa de todo y tal, ¿no? Y muchas veces ni les dicen que hagan la declaración amistosa de accidentes, que para nosotros es crucial. Y para poder gestionar... Esto se soluciona en 2 días y luego esto termina judicialmente o no se resuelve nunca. Claro, y estas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
Si me vienen muchos clientes, pues te vienen con la típica notita que le ha dado la policía, donde, bueno, hay una serie de datos, dicen dónde se ha producido el accidente, los daños que se han producido, tal, y nada más, pero no tenemos ni una declaración firmada, ni tenemos un parte, ni nada, ¿no? Y vienen convencidos porque el policía que les atendió en el momento del accidente les dijo que con eso valía, ¿no? Pero bueno, gajes del oficio. Oye, Rafa, Venga, hoy nos hemos alargado, ¿no? Gorka dice que eres un hombre muy requerido. Sí, bueno, puede ser. Bueno, lo celebro. Gracias. Bueno, nos hemos alargado también. Yo creo que yo me he conectado sobre 6:15, con lo cual, bueno, pues 7:15 ya estamos una hora. Llevamos la hora. La hora, eso es. Pues nada más. Oye, por mi parte, como bien decía Simón esta mañana, saludaros. Nos están saludando. Sí, vamos saludando. Y bueno, si la próxima semana todavía estamos aquí, ¿no, Simón? Estamos con hablaremos de un poco de ahorro e inversión. Vale, perfecto. Porque ya se acercan las fechas navideñas y nada, pues ya os felicitaremos en su momento las Navidades, pero que estos días pues que podáis disfrutar también, ¿no? Dentro de nuestras limitaciones que tenemos ahora, que ahora parece que se abre un poquito la mano. Y bueno, pues que tengáis un buen fin de semana y saludaros desde aquí a todos. Y gracias por escucharnos y seguirnos. Pues perfecto, yo me asumo a tus palabras. Deseamos pues a todos pues un buen fin de semana. Muchas